Los que se han opuesto, han hecho observaciones a la propuesta de modernización fiscal que ha introducido el Poder Ejecutivo vía la Cámara de Diputados, han seguido manifestándose. Ayer hubo manifestación en la Cámara de Diputados, hubo reuniones, la prensa ha destacado reuniones de representantes de algunos sectores que se sienten afectados, que han ido a ver a senadores de la República. El proyecto está en la Cámara, como he dicho, y la parte formal, el curso que sigue, es lo de la vista pública a las que ha convocado la Cámara de Diputados, donde reposa el proyecto en este momento. Pero, sin embargo, repito, la prensa ha estado haciéndose eco de algunas visitas que han hecho representantes de sectores a senadores, distintos senadores. Ayer se llevó a cabo, tal y como nosotros lo habíamos anunciado, un encuentro muy interesante de economistas que auspició el senador de la capital, Omar Fernández, con una asistencia importantísima y con una discusión riquísima sobre las diferentes alternativas o el impacto que tendría la reforma fiscal que ha propuesto el gobierno, un diálogo sumamente rico. Pero hoy será la parte formal para que se conozca este asunto. Ayer estuvo allá, dentro de las manifestaciones que se produjeron, había un grupo de la representación de Adocine, muy propio de ellos, que son creativos, gente sumamente inteligente, influyente. Una de las pancartas que se levantaron ayer, que está en portada en uno de los diarios de la mañana, dice: la reforma es una película sin diálogo. Me lució interesante, un buen nombre para una película, ¿verdad? Una película sin diálogo. Eso es como aquella cosa de un merengue sin letra, ¿verdad? Pero uno sabe que todo el mundo está activando, porque es cierto que todos entendemos, todos los racionales, entendemos la necesidad de la reforma, y hemos advertido nosotros que la reforma tendremos que hacerla, y de no hacerla a tiempo, la situación económica del país sería mucho peor dentro de 3 años. Cuando termine este gobierno, si no hacemos finalmente la reforma, como lo hemos dicho, el gobierno que suceda al presidente Abinader tendrá que abocarse a hacer una reforma, y tendrá que ser una reforma mucho más dura, mucho más complicada, el golpe será mayor. Entonces, creo que los ciudadanos que vivimos aquí, los que no nos vamos a ir de aquí, tenemos que estar conscientes de que eso va a ocurrir. Si no ocurre ahora, será dentro de 1 año, será dentro de 2, será cuando se vaya Abinader, y el gobierno que resulte sustituir al presidente Abinader, sea del PRM o de cualquier partido, como yo lo he reiterado aquí en varias oportunidades, tendrá que explicarle al país de manera seria: señores, esto no se aguanta. Tenemos que ajustarnos al cinturón y tenemos que entrar en un proceso de reforma obligatorio. Y tendremos que hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta. No debemos esperar que venga el fondo, como ocurrió en el gobierno del presidente Jorge Blanco, y que el fondo nos imponga una receta porque tengamos una situación tan grave que nosotros no vamos a poder hacerlo solo, y tengamos que necesitar de algún acompañamiento porque la situación internacional se nos complique, porque se nos haga impagable la deuda, porque no podamos honrar los compromisos internos y externos en materia de endeudamiento. Entonces, eso es un asunto que está ahí y que tenemos que hacer conciencia de que lo tenemos, que hay que hacerlo. Ahora, lo que el gobierno ha mostrado me gusta. El presidente de la República ha dicho: bueno, vamos a consensuarlo, vamos a hablarlo, y qué bueno que el espacio, que era lo que yo pedí en principio, y es lo que ha hecho la Cámara de Diputados, qué bueno que el espacio se está abriendo para que los distintos sectores que se sienten perjudicados puedan exponer su punto de vista. Yo no tengo esperanza de que haya consenso, lo quiero decir temprano. Consenso no va a haber, y no va a haber consenso porque nadie quiere que le pongan impuestos. Los sectores que se han favorecido con las exenciones durante años no quieren dejar de ganar lo que ganan, o no quieren dejar de tener ese auxilio del gobierno con las exenciones vigentes, porque le va a disminuir el monto de la ganancia, y eso no lo quiere nadie, y es entendible. Un sector empresarial que se ha beneficiado con unas exenciones que le permiten ganancias millonarias cada año, esa gente no va a permitir de manera sencilla que le quiten eso. Por ejemplo, el caso de Adocine. Aquí hay grupos empresariales de la República Dominicana, quizás el principal grupo empresarial del país, que está haciendo encuentros y no sé si financia este tipo de manifestaciones contra la propuesta del gobierno para que no la elimine la ley de cine.
Y usted dirá, bueno, en democracia eso es legítimo. Y es legítimo. Lo están haciendo y lo van a seguir haciendo para tratar de doblar el brazo al gobierno y que el asunto se deje así. Yo creo que es exagerado y lo hemos planteado. Oscar tiene esa idea y yo igual. O sea, lo que ha ocurrido con el cine, yo creo que se nos ha ido la mano y nosotros que hacemos televisión, nosotros que hacemos radio, decimos, bueno, ¿y qué a la televisión? ¿Y qué a la radio? Y hemos sobrevivido, aquí se mantiene la televisión, la radio opera, con dificultades, pero operan. Entonces, pongo el ejemplo del cine porque es el más notable, es el grupo que ha tenido el mayor activismo y es el grupo que tiene mayor facilidad y medio para expresarse frente a lo que está ocurriendo. Son actores, son actrices, son gente que manejan volúmenes importantes de recursos, son gente con vínculos importantes con los medios de comunicación, así de simple. Entonces por eso se nota tanto lo del cine, quizá la situación de los industriales sea más dura, pero no tienen tanta facilidad para tener acceso a los medios a pesar de que tienen muchos recursos económicos. Lo que digo es, no han ido la esperanza de que aquí lleguemos a un consenso con respecto a la reforma. El presidente dice, estamos abiertos al diálogo para llegar a un consenso. Creo que el presidente está sobreestimando las expectativas reales de lo que puede ocurrir. No habrá consenso. Pudiéramos llegar a un punto, y es a lo que yo aspiro, en que los sectores afectados, que somos todos, podamos entender que la carga es menos gravosa de lo que se ha propuesto en principio. Es ahí donde yo pienso que podemos llegar. Yo pienso, Dani, que la propuesta del presidente y su equipo ha sido poco motivada en la sociedad y ha dejado que crezca los reclamos de defensa que hacen todos esos sectores. Ayer yo pensaba que el presidente Luis Abinader iba a hacer un discurso diferente al que hizo en Pedernales cuando dijo, nos ha tocado hacer la reforma y estamos comprometidos con ella, pero no es eso. No, al gobierno yo igual, y yo lo decía antes de ayer, hablaba de ese tema, y yo imaginaba que el gobierno junto con la presentación, bueno, yo había dicho mi opinión sobre cómo debía presentarse la reforma, la habíamos comentado aquí, yo entendía que en un principio el gobierno debía convocar, el presidente debía hacer un discurso en el Palacio explicando las motivaciones de la reforma, que debía hacerlo él, y luego de eso debió acompañarse de un programa bastante amplio de divulgación de las motivaciones de la reforma y de cómo el gobierno iba a utilizar los recursos de la reforma, y eso debió estar a cargo de un equipo de gobierno, un equipo que el gobierno designara para ir a tocar puertas a cada medio de comunicación, a cada plataforma de comunicación, para que el país entendiera la utilidad de la reforma. Incluso debió acompañarse de una serie de medidas efectivas en las que el gobierno mostrara el nivel de sacrificio económico que estaba haciendo el gobierno. Claro. No solo en anuncios, no es decir solo, bueno, vamos a provocar la fusión de instituciones públicas y vamos a hacer esto. O sea, debió, en mi opinión, ¿verdad? El gobierno opera como gobierno, yo estoy dando la opinión como ciudadano, como periodista, de lo que pienso que debió ocurrir. Esa observación que hace usted, Freddy, yo la comparto. Quizás debió acompañarse de eso, que los funcionarios fueran bien orientados para que pudieran ir a explicar la reforma a cada medio de comunicación, de por qué he visto muy pocos funcionarios haciéndolo, y lo que he visto haciéndola, algunos de ellos no manejan el tema. Parece que la reforma la hizo un equipo de manera muy cerrada y no se ha socializado adecuadamente con el gobierno, con el equipo de gobierno para que pueda defenderla. Ha faltado, en mi opinión muy particular, ha faltado eso, que la reforma sea mucho más socializada con el equipo que gobierna el país hoy, que es finalmente a quien le corresponde. Incluso creo que el equipo de gobierno debió socializar la reforma también con los congresistas antes de darla a conocer al país. Debió socializarla con la estructura fundamental del Partido Revolucionario Moderno, que debió el partido asumirla, porque veo que ni siquiera dirigentes importantes del partido la quieren asumir o defender. Entonces creo que todo eso ha faltado, y lo estoy haciendo estas observaciones por la vía que me corresponde, ¿verdad? Por la vía pública, que es el espacio que tengo, pero eso ha faltado. Ahora, el gobierno ha hecho el planteamiento, el presidente ha hecho el planteamiento, que era lo que tenía que hacer. No hay duda de que el presidente entendió que la vía para esto es el Congreso. Mucha gente entiende, ahí lo está planteando hoy el doctor Leonel Fernández,
que el proyecto, la propuesta debió presentarse al CES, al Consejo Económico y Social, que es un organismo constitucional para buscar consenso, que procura discutir los temas conflictivos antes de que vayan al Congreso para su aprobación o rechazo. Esa pudo haber sido una opción, pero el presidente, yo recordaba que planteó una serie de proyectos al inicio de su gobierno del 20 al CES. Esos proyectos que crearon mesas de trabajo no caminaron nunca. Entonces, frente a la necesidad de la reforma, el presidente vio que la vía era el Congreso y agotó esa vía. Creo que el espacio de hoy es magnífico para que lleguemos a algún punto en el que la reforma se presente menos gravosa de lo que la gente la asume, que de hecho la es. Mire, yo nada más voy a precisar. Yo creo que el gobierno se reunió antes, durante y lo está haciendo ahora con todos los organismos, inclusive con los afectados. A nadie le fue de sorpresa lo que se iba a hacer. Si usted coge el periódico, cualquiera, y te abre una página, mire, el colegio médico, ese paquetazo no puede ir. El AMPA y el COFENAGRO, las iglesias cristianas, y usted sigue buscando, no hay un gremio que no diga que eso no puede ser. Es decir, que todos entienden que sí, pero que no sea, les toque a ellos. Entonces, el gobierno, esto es un tema muy técnico. O sea, usted no puede poner funcionarios políticos que no entienden bien a salirlo a explicar. Entonces, los economistas que no han sido consultados están en su momento. O sea, usted tiene ahora 7 y 8 economistas opinando, o 10, que conocen la... Y vaya que economistas. Entonces están opinando, ¿verdad? Pero ellos están opinando de que sí es necesario la reforma, pero la están presentando a ese estilo. O sea, ¿dónde va a ser eso esquina? Y oigan lo que yo estoy más sorprendido. Lo que están hoy pidiendo que vaya al CES, dijeron que lo que se lleva ahí no sale. ¿Es verdad? Entonces, si lo hubiesen llevado al CES, protestan y hubiesen dicho que es en el Congreso. Señores, es en el Congreso. Y el Congreso hoy abre vista pública. Ahora, yo sí veo favorable que desde el lunes el gobierno y específicamente el presidente Abinader está diciendo, valorando el diálogo, abierto el diálogo, porque al final del día, aquí hay dos caminos, o hacerla no tumbar eso, y que más adelante vamos a ver la consecuencia, o buscar una negociación. Ahora, el gobierno va a hacer cualquier cosa de concesión o negociación, pero van a seguir la protesta, porque hay sectores que entienden que no debe ser. ¿Y usted sabe cuáles son esos sectores? Todos. Entonces, ¿qué es lo que debe tener una reforma? No cerrarla, abrirla al diálogo. Ustedes se van a comer el cuento de que no hubo diálogo antes de esto. Sí, hombre, hubo diálogo y por eso conocieron. Ahora, lo que pasa es que ahora estamos en la calle y bien hecho. Porque yo no estoy criticando el hecho de que la gente diga que no le conviene y ponga sus argumentos. Bien hecho. Ahora, ¿quién está planteando el interés de la nación? ¿Quién está planteando? Y ahí nos estamos cerrando otra vez y dándonos cuenta del sentido de irresponsabilidad que permea en el país, según la posición. Entonces, los intereses. Y cada sector, usted sabe los sectores que toca, y para mí yo tengo una razón fundamental de por qué está este abanico ampliado de cosas. Porque es una reforma que ha tocado a todos, a los de arriba, a los del medio, a los de abajo. Y sobre todo los de arriba lo ha tocado a todos los sectores. En las exenciones no hubo excepción. Al no haber excepción, está todo el mundo así. Y usted le dirá, bueno, están peleando sus intereses porque han vivido los últimos 20 años con un promedio de ingresos y de beneficios tan alto. ¿Por qué lo van a bajar? Entonces están echando ese pleito. Ahora, cuando usted suma cada sector, es todo el país, entonces la reforma nunca procedería hasta que nos veamos en un hoyo. Que al final, esa es otra opción, que no se haga. Ahora, resumo, el presidente, el gobierno, la Cámara están abiertos al diálogo. Vamos a ver qué se propone. Yo creo que al final eso va a prosperar así, mire ese pedacito así. ¿Ustedes saben por qué? Porque la gente no quiere que le pongan impuestos. Y esto es una reforma para poner impuestos.
Pero para poner impuestos, ¿para qué? Para liberarnos de un problema mayor que está cantado por todos esos economistas que tienen dos posiciones. Es buena, pero debe ser de esta forma. Cada uno tiene un pedazo de la forma. Así no se puede. Bueno, miren, aquí hay una situación que Dani refería, y yo decía ayer, contando la historia completa, a lo de Salvador. Salvador, Luciano estaba aquí, pero no estaban ni Freddy ni Dani. Y ambos son importantes para yo repetir esto, porque ellos vivieron eso como periodistas. Salvador Jorge Blanco se recuerda como un presidente nefasto y a Guzmán como un buen presidente. Sí. Sin embargo, Salvador cosechó lo que Guzmán sembró. Guzmán iba a pasar, intentó pasar una reforma fiscal que establecía el IVA. Y era una receta que venía dando los organismos multilaterales desde mediados de los 70. Y en el 80 lo intentó Guzmán, y la división de su partido, incluso siendo Atuey de Can presidente de la Cámara de Diputados, evitó que eso pasara. Y Salvador oponiéndose también en el Congreso, que era senador del distrito cuando eso. 4 años después, Salvador Jorge Blanco se vio obligado por el fondo ante la crisis de la deuda latinoamericana a pasar una reforma mucho más gravosa que la que Guzmán previó, que hubiera dejado al país en condiciones de afrontar ese proceso de forma menos dificultosa. Ahora mismo, y yo voy a usar una expresión que el viejo mío me decía mucho: hijo, a veces hay que comerse la cuchara de aquello para no tener que comerte después el plato. Aquello es lo que uno obra, ¿verdad? Una cucharita mejor a veces. Cuando Danilo en el 12 o en el 16 era una cucharita de postre, no de café, de postre. Ahora una cuchara de sopa. Si seguimos proponiendo esto, nos va a tocar comernos el plato hondo, ¿ok? De cacá, para que no se jode esta vaina, y aún así se puede joder, la patineta. Entonces, Abinader dijo algo que es muy cierto ayer. Esta reforma es necesaria, hay que hacerla por el país. Él la está asumiendo. Se puede echar para atrás. Se puede echar para atrás. Y miren, yo defiendo la reforma y entiendo que es moderada. Me sumo a lo que dicen los economistas. No lo que está haciendo politiquería. Los economistas como Magín, como Andy, como Jaime, que están hablando desde el punto de vista técnico, no están buscando cargo en el gobierno que venga. Que también hay de esos. Y con respeto con tal de las visiones, porque ellos son profesionales del área, yo no. Pero es lo que me parece. Porque dicen cosas que son estrambóticas en un profesional. Que esa reforma es moderada, que se queda corta. Yo leí aquí lo que Magín decía antes de ayer en el grupo de medios de CDN, que en 4 años veo que hablaba de nuevo de reforma, y es verdad, porque aquí hace falta el doble de eso. Entonces, es moderada y trata de ser progresiva dentro de lo que se puede. ¿Qué es progresiva? Ir a grabar las rentas. Pero no perdamos de vista algo. En toda reforma fiscal en República Dominicana habrá un componente regresivo que está en el ITEVIS. Porque el ITEVIS tiene que, el IVA en República Dominicana, desde el punto de vista de su componente recaudador, es bajo. Por muchísimas razones. Entonces, hay muchísimos países donde existe, para reducir la evasión, y yo lo he planteado aquí, hay que universalizar la base para permitir, y lo decía ayer Jaime Aristi en el conversatorio que Omar sostuvo, que fue interesantísimo, un gran aporte del senador, que se vayan, produzca huecos, donde se escapa muchas veces el IVA. Entonces, hay aspectos que yo creo son mejorables de esa reforma. Y yo le voy a decir 2, para que estemos claros. El IPI, lo decía ayer, es más cara la sal que el chivo. Para recaudar 5 o 6 mil millones de pesos, el efecto que eso tiene en un segmento de la población, sobre todo clase media, que no tiene forma de compensar, es muy alto. Con revalorizar es suficiente, si fueran a hacerlo. Por esa clase media que tiene una propiedad o 2 y que no tiene tarjeta del Ciuben, no tiene Supérate, no tiene Bonogas, no tiene Bonoluz, tiene que pagar escuela, todo lo que sabemos que sufre la clase media.
le está dando un golpe muy directo, sin necesidad, por muy pocas cosas que va a recaudar. Y dos, yo estoy de acuerdo con universalizar el ITEVI. Yo no dejo fuera ni siquiera los 7 productos. Ahora, eso debe ser gradual. Pero no solamente gradual, debe ser con tasas diferenciadas. Yo no estoy de acuerdo con subir alimentos de la canasta básica del 0 al 18. Estoy de acuerdo que se establezca una tasa diferenciada en la cual eventualmente entre todo el mundo en torno a un punto. Puede ser 10, puede ser 12, puede ser 8. Diferenciada. Y yo hablo, a mí me gustan 3 escalas incluso. Puede ser 8, 16, o 8, 14 y 18. Depende el nivel de peso que tenga ese artículo, bien o servicio en la canasta básica de la gente que menos tiene. Es el modelo que yo veo el IVA universalizado eventualmente. Ahora, vamos a una parte ahora y con un ITEVI diferenciado. ¿Qué impacto va a tener esas 2 medidas? Una, fundamentalmente, en el orden de que una parte importante de esos recursos, de los 122.000 millones de pesos que está buscando el gobierno, no lo va a encontrar ahora. Va a haber que bajarlo. 30, 40, 25, yo no sé, que hagan el ejercicio. Yo no lo he hecho. Yo estoy hablando teoría. Ahora, de la carga que hay ahí, de los 122.000 millones, voy a repetir este ejercicio, 75.000 son de ITEVI. 13.000 son de selectivo al consumo. 6.000 son del IPI. Y creo que 3.000 más son el ron y ese tipo de cosas y la cerveza. Que también lo paga el que lo consume. Y la clase media, el IPI. 25.000, 22.000. Hay 5.000 que son de impuesto de la renta a personas físicas. Y 22.000 que son las exenciones. Que son el pago de la renta. ¿Por qué? Porque las industrias tienen la posibilidad de, en lugar de pagar una renta o reducirse el impuesto sobre la renta, dinero que va a reinvertir en renovación de maquinaria, etcétera. La ley de proindustria, que diga es muy buena, pero tiene esas exenciones. Tal vez son buenas y hay que mantenerlas, yo no lo sé. Entonces está la ley de fomento al turismo, que no pagan renta durante un periodo. 10, 15 años, el tiempo que le dé Confrotur. O sea, tú tienes un hotel que está generando ganancias millonarias, tú no vas a pagar renta durante tantos años, aunque te ganes 100 millones de pesos, o 2.000, o 5.000. Bueno, eso se quita y ahí se espera recaudar diferentes montos que llega hasta los 22.000. Zona franca, que los dueños de zona franca no pagan renta, bueno, con lo que se ganan, beneficios, no la pagan, bueno, tú vas a pagar renta a partir de ahora. En ese tipo de espacios y otros, ley de cine, que es una maravilla la ley de cine, señores. Una cosa fantástica. Usted lleva un presupuesto a un empresario, no a mí, que soy chiquito, yo no puedo financiar ni unos muñequitos. Un presupuesto a un empresario rico, ¿verdad? Que liquida renta, de esos grandes contribuyentes que liquidan renta por miles de millones de pesos. Lleva su presupuesto, su película, de 50 millones de dólares. Una producción fantástica. Una cosa que tú empleas. Ahora, tú contratas ahí hasta el chofer de tu casa. Está en el presupuesto de la película, para que estemos claros, ¿eh? Y los actores ganan, todo el mundo gana. Entonces se aprueba esa vaina y el dueño de la empresa, que liquida millones de pesos, le dice, no, pero yo te la financio. Y él te da 50 millones de dólares, que son 3.000 millones de pesos. Parece un número, eso es un número exagerado, ¿verdad? Mucho menos de ahí. 50, 500, 300, 100 millones de pesos, lo que fuera. Entonces, eso que te di a ti, para que tú financiaras tu película al 100%, es un cupón de descuento que yo le voy a poner en mi renta. Entonces, en vez de yo pagar 2.000 millones, si te di 500 a ti para que tú hicieras una película, yo pago 1.500. El Estado deja de percibir dinero para que tú hagas tu película al 100%. Esos son la gente seria. Sí. Los sinvergüenza hacen los 500 y le dan 250 para atrás al dueño de la empresa. ¿Ok? ¿Tú conoces el negocio? No entendí. Oh. Te lo explico ahorita, pero para ti solo no voy a gastar el tiempo del televidente explicándoselo de nuevo. Entonces, que no revisemos eso, dicen ustedes, mis amigos del cine. Que no lo revisemos. Pero espérate, así no. Entonces, yo lo que digo es, y yo estoy de acuerdo que revisemos todo, pero ¿a quién cargamos? O sea, yo estoy de acuerdo con la gente de Azonadores, vamos a revisarlo. El turismo es el turismo, a mí me encanta el turismo. Vamos a revisarlo. Está bien, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿a quién se lo cargamos? Porque Luisín decía algo que es verdad, que no hubo diálogo, que no hubo apertura. Yo voy a repetir algo que nos dijo Jochi Vicente en aquel almuerzo que tuvimos con el presidente. Le dijimos a todo el mundo, díganos, propónganos algo. No hay problema, ustedes no quieren, propónganos algo.
Ustedes saben que hay que buscar el dinero, ¿verdad? Ustedes lo saben, ¿están de acuerdo? Todo el mundo, sí, hay que buscar dinero. No, bien, ¿a quién grabamos? Díganos. Nadie llevó propuesta. El único, y yo tengo meses diciéndolo aquí hay dos consensos. Uno, que todo el mundo tiene que hace falta el dinero. Y dos, que yo no quiero pagar. Y míralo ahí. Señores, hoy la banca de apuestas. La banca de apuestas dice que no pueden pasarle a sus clientes, oye, a sus clientes, odios jugadores del diablo, 16%. Pero la iglesia. Los evangélicos no quieren, aquí no quiere pagar nadie. Es nadie que quiere pagar nada. Entonces no hay problema. Yo a veces digo, presidente, a veces me da la gana de decir, que retire esa vaina. Porque es que yo insisto, el presidente concluye el 28 sin problema. Sin ningún problema. A él con don Héctor Valdés ahí 3 años más lo aguantan. Y marea a la agencia calificadora de riesgo y nadie le va a bajar la clasificación a República Dominicana. Y vamos a seguir metiendo bonos. Nadie nos va a joder en 3 años. Tenlo por seguro. Y puede apostar, como hizo Danilo, a eficiencia recaudatoria. Y fantástico. Y hasta que yo busco a Magín de nuevo, lo pongo ahí. De verdad, ¿eh? Si el presidente decía quitar eso, yo digo, Magín, ven, cógeme esto aquí. Resuélveme esto. Agárrame aquí. Vamos a dejarlo donde tú lo dejaste. Porque es verdad que se ha perdido eficiencia. Sí. Vamos a mejorarlo. Ven, y apuesto eso, me quedo tranquilo. A ver si digo, presidente, tal vez conviene. Y el problema se lo dejamos al otro. Voy a decirle a Leonel, a ver qué va a decir. A ver qué va a decir. A ver si va a llevar, a ver si él gana en el 28 y en septiembre no está metiendo un paquetazo sin llevar, del doble. Grabando los mismos jodidos tomaticos y sin llevar los consejos económicos y sociales. Porque son farsantes. Sentido general todos. Porque igual tú encuentras el video de Luis diciendo que no hace falta reforma, cuando él sabía que hacía falta, cuando era oposición. Porque esa es la vaina. Y todo el país que se jode. Pues, lo que le pasó a Salvador, en el Congreso, él se opuso como una fiera a los impuestos que le pasó a Guzmán. 4 años después tuvo que matar 100 gente en la calle. Bien. 100 y pico. Entonces, esas son las cosas que los políticos no ven. El país se queda, vamos a seguir aquí. Ojalá que el presidente, y yo coincido con algo y concluyo, que todavía estamos bien pasados, con algo que tú decías, Dani, y quiero reafirmarlo, no me gusta decir, te lo dije, pero se lo dijimos aquí al presidente, carajo, que no gastara capital político en reforma que no fuera la fiscal primero. Lo dijimos, nos hartamos, nos pegamos la garganta aquí de decírselo porque sabíamos que esta vez iba a pasar. Y que le hablara al país antes de presentar la reforma. Un discurso sensibilizando. Que la estrategia de decir, es para seguridad, es para los ayuntamientos. Está bien eso para el menudo. Pero el problema de fondo es otro. Es estructural. Y él tiene que sensibilizar a la gente. Que este trago amargo tenemos que darlo ahora para no jodernos más para adelante. Con credibilidad, con capital político que lo tiene. Pero no debe dilapidar un centavo de ese capital político. En pendejada, que no le rinda ningún rédito como la reforma constitucional. ¿Nos hartamos de decírselo? Bueno, ahí está el resultado. Ojalá que pueda reconducir el barco por el bien del país. Pero si no se reconduce, lo próximo que va a hacer es retirar esa vaina. Sí. Mandarlo, como dice Leonel, al Consejo Económico y Social. La gallareta de Leonel se le van a decir, Leonel tenía razón, gran mierda, gran basura. Y de ahí no va a salir nada. Vamos a seguir financiando el desarrollo 3 años más y en 4 años hablamos. Y tú verás el vejigazo que nos viene en el 28.